Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alba Ruiz Gómez Pastor El mío, Adrián Celada. y estamos en Sincronía. Sincronía. Bien, casi. Bueno, hola a todos, una semana más. Se acercan las Navidades, se acaba el año. Yo Ujú. creo, Adrián, que en algún momento quizás podríamos hablar de un poco de lo que significa cada año, ¿no? Desde la numerología. Ya que empezamos un año, pues ver, oye, no es lo mismo según el momento en el que yo me encuentre, porque yo creo que eso da información, no sé qué te parece. La verdad que no lo hemos hablado. Sí, podría ser un tema precisamente de cara al nuevo año, el hacer una sesión exclusivamente tratando este tema de en qué año me encuentro, ¿no? Pues mira, lo apuntamos, ¿vale? Porque yo creo que es interesante y además sobre todo que nos ubica y nos da pistas Ujú. sobre un poco, bueno, pues qué es lo que se va a estar moviendo en el año, no desde un plano predictivo, sino desde un plano un poco del ambiente, ¿no? Que va a haber. Así que fenomenal, mira, muy bien. Y nada, el tema de hoy, la verdad que ha salido en otras ocasiones de alguna manera. Tú y yo nos lo pusimos también como tarea, que tenía que ver con esta parte de mostrar también la vulnerabilidad, no tener que ser fuerte siempre. Sí, entonces, bueno, yo creo que es un tema que hemos ido como rescatando en diferentes episodios y me parece interesante el que le diéramos, ¿verdad? Nos ha parecido interesante el darle, digamos, como un espacio y centrarnos en ello. ¿Por qué? Porque al final hay muchas veces, bueno, muchas veces no, según estilos de personalidad o formas, digamos, de haber crecido, de cómo nos han educado, del tipo de rol que ocupamos también en nuestro sistema familiar, pues muchas veces nos acostumbramos a vivir la vida de una forma en la que, bueno, pues tengo que ser yo el que tire del carro, no me puedo relajar, no puedo confiar en nadie, Ujú. ¿sí? Si yo me voy, desaparezco, este equipo, esta familia, esta estructura no sale adelante. Esto, por ejemplo, incluso muchas veces se ve en el plano de la amistad, ¿no? Si yo no alimento Esto esta desaparece. amistad no desaparece. ¿A ti te suena esto? Sí, sí, sí. Yo creo que va muy relacionado con el tema también de ser imprescindible o de sentirnos imprescindibles. Y yo creo que al final la vida te va poniendo en distintas situaciones y te va demostrando que nada más lejos, que no es todo tan crítico, que no es todo tan relevante. O sea, dentro de que todo tiene importancia, ¿no? Todos los aspectos de nuestra vida son importantes, nosotros no somos una pieza fundamental. Las cosas han estado antes de nosotros, las cosas están con nosotros y las cosas seguirán estando después de nosotros. Entonces, por mucho que duela asumir este tipo de cosas, no siempre somos la pieza clave, la pieza fundamental en el funcionamiento de cualquier cosa, una relación, un trabajo, un proyecto, una familia. Y también porque yo creo que de alguna forma como que se ha malinterpretado, se malinterpreta el concepto de fortaleza, de ser fuerte. ¿Sí? Sí. Es decir, fortaleza, ¿qué se entiende? Bueno, pues una persona que siempre está al pie del cañón, que no necesita ayuda, que no necesita a nadie, ¿no? Que sale adelante por sí misma, ¿verdad? Sí. Pero bueno, quizá también aquí habría que plantearse si eso verdaderamente es fortaleza o es el no, por ejemplo, saber recibir ayuda, el no saber sostenerse, porque la verdadera fortaleza también tiene que ver con esta parte de, oye, me adapto. Lo Ujú. hablábamos en el episodio de la resiliencia, Sí, como de que esas, sí. eso que precisamente no es lo mismo, efectivamente, resistir, no es lo mismo aguantar un chaparrón, como se suele decir, que, oye, saber salir airoso de malas situaciones. No es lo mismo, no es lo mismo. Y muchas veces, efectivamente, como bien dices, se tergiversa ese concepto de la resistencia o de la fortaleza como esa persona que tiene que aguantar carros y carretas y por supuesto sin pedir ayuda a nadie o sin tener una mano que le ayude a soportarlo. Y no necesariamente, puede ser perfectamente una persona perfectamente fuerte, resistente, resiliente, sensata, inteligente y aún así recibir ayuda de los demás, porque no somos seres individuales. Dentro de que somos individuos, no somos, los seres humanos no somos seres individuales.
Y yo a la palabra fortaleza, yo también le añadiría la palabra valentía, ¿sí? Porque fíjate, a mí me parece que el ser capaz de pedir ayuda en un momento donde verdaderamente uno lo necesita, ya sea ayuda emocional, ayuda económica, muchas veces supone también pasar tu propio orgullo, pasar la vergüenza que eso te puede suponer. Entonces, ojo, la fortaleza, el ser fuerte, también tiene que ver con, acordaos, mostrar esta vulnerabilidad, esta parte de, bueno, pues no puedo con todo y ahora mismo sí necesito ayuda, sí necesito que me prestes esto, sí que necesito que me escuches en este momento porque estoy saturado. Sí. Y probablemente eso es mucho más valiente que el estar siempre mostrando, ¿verdad?, desde esta máscara, sí, perdón que te he cortado, pero desde esta máscara de, ¿no?, de yo puedo con todo. Sí. Porque en el fondo, al final, y esto lo dicen, ¿no?, todo lo que muestras hacia afuera, cuanto más en extremo es, generalmente es como justo lo contrario hacia adentro, ¿no? De esto que dicen, el más bruto y el más duro, en el fondo es un trozo de pan. Sí, es una... Efectivamente, el refranero popular es bastante sabio en ese sentido. Y perro ladrador, poco mordedor. Y ese refrán es perfectamente aplicable. O sea, toda aquella persona que hace mucho ruido... O también otro refrán, mucho ruido, pocas nueces, ¿vale? También podría ser aplicable. Esa persona que hace mucho ruido, que genera mucho caos a su alrededor, que da esa imagen de tipo duro, de inaccesible, de llevar una coraza, por lo general lo que está reflejando es que interiormente hay una debilidad que está intentando proteger, una vulnerabilidad que no quiere que la gente detecte. Y es que me hacía gracia cuando lo estabas comentando y bueno, tú... por tu formación o por tu forma de vida, tú siempre haces referencia a unas anécdotas. Yo, por mi lado, que siempre he sido una persona muy deportista y involucrado mucho con el tema del deporte, me vienen referencias constantemente de estos temas que hablamos relacionados con el deporte o en situaciones que he vivido en el deporte. Y hablabas de cómo esa fortaleza o esa seguridad no siempre es no pedir ayuda y muchas veces es todo lo contrario, ser lo suficientemente honesto y valiente como para pedirla incluso cuando no es necesario, de forma explícita, ¿no? Y estaba pensando en los gimnasios, que es cualquier persona que nos escuche y haya ido a un gimnasio alguna vez estará de acuerdo conmigo en que es el centro del ego, ¿vale? No son centros de fitness, son centros de egocentrismo y egolatría. Me hace mucha gracia porque mucha gente suele pedir ayuda, una persona que esté detrás, ayudándole a realizar ese ejercicio, pero no como un acto de, oye, quizás fallo, échame una mano, sino como un acto de, no me ayudes hasta que reviente. O sea, no necesito tu ayuda hasta que me vea en las últimas consecuencias, en las últimas situaciones. O sea, muchas veces es como intentar demostrar, mira qué fuerte estoy, que incluso no me hace falta la ayuda de otro. O otra gente se niega a pedir ayuda y prefieren que se les caiga la barra encima antes que pedir la ayuda de alguien. Oye, pues no, yo personalmente... Quizás es por la edad, quizás es por la experiencia que ya tienes adquirida, por la forma en la que te tomas las cosas. Yo hay muchas veces que pido ayuda y simplemente es para que esa persona me dé seguridad. Para que esa persona, en caso de que efectivamente yo falle, esté ahí. Y lo digo con total honestidad. Le digo, oye, tú si ves que me paro, si ves que se me complica el ejercicio, tú ayúdame. O sea, no tengo ningún problema. Pero yo creo que esa seguridad con la que lo dices demuestra más que toda la parafernalia, todos los gritos, toda la cara de sufrimiento que puedas poner en esa situación. O sea, me da esa sensación de que muchas veces pedimos tener gente al lado, pero para demostrar mucho que valemos nosotros, no al contrario, no en lo mucho que nos pueden ayudar los demás. Y también, en relación a lo que dices, entender que cuando somos pequeños somos mucho más vulnerables y como somos mucho más vulnerables aprendemos, ¿no? Estamos muchas veces como en modo de supervivencia. Entonces, muchas de las actitudes o muchos de los aprendizajes que incorporamos
son para sobrevivir a situaciones que en el cuerpo de un niño pequeño no se sostienen. Entonces, la máscara de la fortaleza, ¿no? El yo soy fuerte, el yo puedo, aquellas personas que se sientan identificadas, entender que eso en un momento de su vida ha sido útil. Es decir, no es malo. Aquí no estamos nunca hablando de qué partes de nosotros son malas y me las quiero quitar, sino aquí de lo que se trata es de identificar aquello que a día de hoy ya no es tan funcional o ya no es tan útil. ¿Sí? Entonces, entender que la fortaleza en un momento dado de nuestra vida ha podido ser útil, pero que ya en la vida adulta es mucho más inteligente y está mucho más conectado con el concepto de fortaleza en un sentido amplio de la palabra, cuando soy capaz efectivamente de no esperar a reventar, como pasa en el gimnasio con el ejemplo que tú has puesto, sino el ser capaz de pedir esa ayuda, ser capaz de decir, oye, en este momento te necesito. ¿Por qué? Porque si no, al final, también muchas veces esta fortaleza acaba siendo un poco como la identidad. Una identidad, ¿no? Una máscara. Entonces, esta máscara difícilmente luego te la quitas, ¿no? Claro. Si llevo tanto tiempo sosteniendo este papel, vamos, es que la gente de mi alrededor va a alucinar como de repente venga de otra manera. Deje de ser así. Deje de ser así. Bien, entonces, ser fuerte es algo que está relacionado con esta capacidad de adaptación, con esta capacidad de, cuando hay que sacar las garras, como digo yo, sacarlas. Y cuando no es necesario que te revientes para poder hacer algo, ¿no? Como por ejemplo, pues sostener una barra, me da exactamente lo mismo, pues sostenerte y apoyarte de otros, porque al final yo soy de las que dicen, no sé tú qué opinas, pero yo creo que en equipo las cosas salen mucho más fáciles. Sin duda. Pero vamos, sin ninguna duda, además, ¿eh? Y yo trabajo muy bien sola, ojo, pero, o sea, por el tipo de trabajo yo soy muy, muy independiente, pero creo que en equipo al final creces mucho más. Sí, ¿verdad? Sin duda. Y últimamente estoy teniendo quizás contacto, no sé, la vida, ¿no? Te pone a gente en medio, gente muy individualista o gente acostumbrada a trabajar en solitario o de forma independiente, y lejos de ser una ventaja, lejos de decir, oye, pues eres una persona resolutiva, eres una persona con iniciativa, muchas veces te encuentras cierta intolerancia, cierta intransigencia. O sea, esa capacidad que en muchos trabajos también se demanda, ¿no? Capacidad de trabajar individualmente. Muy bien, o sea, entiendo el enfoque que se le quiere dar, como ser autosuficiente, ser resolutivo, tener desparpajo, ¿no? Que se suele decir. Pero, cuidado, porque muchas veces eso se disfraza de intransigencia y de intolerancia. Las cosas se tienen que hacer como yo digo, si no se hacen como yo digo, no me gustan, no me gusta debatir con la gente, no me gusta discutir las cosas con nadie, se tiene que hacer todo como y cuando yo lo requiero o lo considero. Y eso es peligroso, es muy peligroso. Entonces creo que es tener esa mente abierta y tener esa mentalidad de equipo es fundamental, ya no solo porque te descargas de muchas cosas, sino porque la mente también se te libera. O sea, el confiar en otra persona o en otras personas, el delegar, el relegar ese trabajo tuyo a la capacidad de otros, no solo te descarga de trabajo, sino que te da tranquilidad en el plano personal. Porque te sientes mucho más cómodo con una situación de confianza que no con una situación de tensión. O sea, yo me siento mucho más seguro sabiendo o confiando que el que tengo al lado va a hacer las cosas bien, que pensando constantemente que la van a liar. Es una sensación, o sea, es una doble preocupación. Me como yo todo el trabajo y encima creo que lo que van a aportar los demás está mal. Y estás como en tensión, en doble tensión. Yo creo que en algún episodio también podríamos hablar del buen liderazgo. Porque un buen líder precisamente es aquella persona que es capaz de dirigir un grupo y a la vez confiar, delegar. Si no, acaba llevándoselo todo así, se acaba cargando de más y entonces luego viene el estrés, luego viene el malestar. ¿Por qué? Porque viene un poco esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, si yo no estoy, la estructura se derrumba. Vamos a profundizar un poco en el origen. Estamos hablando un poco de que es un rol, que es una máscara que yo he incorporado
en la primera infancia. Acordaros que al final todo lo que aprendemos en nuestra primera infancia es lo que luego va marcando cómo nos relacionamos. ¿Sí? En la familia hay diferentes roles que ocupamos, de forma consciente o de forma inconsciente. Es decir, por ejemplo, yo puedo adoptar el rol de ser el responsable, ser la persona, bueno, pues que genera paz en momentos de tensión, la persona que no da problemas, ¿no? O la persona que, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que crece antes de tiempo porque la circunstancia familiar de alguna forma pues le lleva a ello. Entonces, lo importante es entender que estos roles no surgen porque un niño de 4 años, de 5 o de 8 dice, pues yo me cojo el ser responsable de la familia, ¿no? Sino que realmente surge, bueno, pues porque la familia se van dando dinámicas, ¿no? Hay esta frase de en todas las casas cuecen habas, sí. ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Entonces la familia, bueno, pues tiene una vida y entonces va pasando por épocas, va pasando por momentos, etcétera. Entonces, por ejemplo, pues si tú imagínate como niño, como adolescente, por poner un ejemplo, ¿vale? Esto pasa en las separaciones de los padres. Pues si los dos padres se separan y tú ves que uno está peor, pues lo puedes adoptar el rol de sostener emocionalmente a una de las partes, ¿sí? O si tú ves, por ejemplo, que en tu casa hay muchas discusiones entre tus padres y tus hermanos o tu hermano X, me da igual, tú puedes aprender a decir, bueno, yo no voy a dar problemas porque ya hay bastantes problemas en casa como para generar más. Claro. Por ejemplo, tengo que portarme bien, ¿no? Tengo que ser bueno, tengo que ser una persona que no se enfada. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, pues el día de mañana, por ejemplo, si tú esto no aprendes, digamos, a darte cuenta que eso fue funcional en su momento, pero que a día de hoy ya no lo es, pues una persona, por ejemplo, que evite el conflicto, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, pues esto con la fortaleza es exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué perfil dentro de la familia tiende a adoptar más este papel? Bueno, pues generalmente o muchas veces los mayores, los hijos mayores, ¿sí? Bueno, pues porque están más cerca de los padres, porque son los que están más cerca del mundo adulto, porque son los que muchas veces acaban cuidando a los que vienen de alguna forma. O también, acordaos, los hijos pequeños pero que tienen mucha distancia, que acaban siendo como si fueran un mayor. ¿Sí? Mucha distancia, te refieres a entre hermanos de edad. Claro, o sea, que tú tengas, que un hermano tenga 15 años y de repente nazca otro niño. Yeah. Pues ese otro niño casi va a funcionar como hijo primero o hijo primero, el rol de hijo primero, ¿sí? Entonces, lo importante es entender que este rol que adoptamos de tengo que ser fuerte, no puedo fallar, ¿en quién suelen poner las expectativas los padres? En ese primer hijo. El primero suele ser un poco el que está como volcado todo, ¿no? Entonces... la esperanza de la familia. Claro, entonces simbólicamente, parece como que no, pero simbólicamente el mayor, cada hermano tiene un rol, pero sí que la carga del mayor es como más grande. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, ¿no? Porque tiene un poco como el peso de las expectativas, por un lado, de la familia y por otro lado, ¿cómo se dice esto? El ser un buen ejemplo para los que vienen. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquellas personas que vengáis de un lugar en la familia donde habéis tenido un poco que mostrar esta parte o momentos donde a lo mejor, por ejemplo, ha habido circunstancias difíciles en la familia, enfermedades, muertes, etcétera, donde uno ha tenido que aprender bueno, ahora mismo mis problemas no es lo importante, sino ahora lo importante es lo que está pasando, ¿vale? Viene una ambulancia, por cierto, yo sé que se oye un montón. Bueno, pues darnos cuenta de que eso en un momento dado, bien, ha servido, pero ya no es necesario, ¿sí? Porque si no, entonces ahí empezamos a cargarnos la mochila de más. Yo soy de esos. Yo también. Y no pasa nada, es decir, que aquí lo interesante es, o sea, no pasa nada, por ejemplo, o sea, no se me ocurre el ejemplo más tonto que podría poner, no pasa nada por tener un grano aquí, el tema es que no me dé cuenta, ¿no? La chorrada acabo de decir. Pero que aquí, bueno, pues cada uno lo hacemos lo mejor que podemos y al final yo sí que creo que la época de la infancia, la adolescencia casi es un estado de supervivencia en general. ¿Sí? Es decir, o tienes una sobreprotección que no te permite aprender nada porque enseguida, en cuanto te caes, tienes a alguien que te está, digamos, como poniendo el colchón, que eso ya lo hemos hablado, es malísimo
porque no aprendes, ¿no? a caerte, no aprendes a levantarte tú solo, como esta otra parte donde al final aprendes un poco a yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Entonces eso, bueno, pues se va acompañando en la adultez y te cuesta, ¿no? Te cuesta que te inviten, te cuesta, pues eso, pedir ayuda, te cuesta delegar, te cuesta que otro haga algo, ¿no? Porque parece como que entonces tú estás fallando. Sí, sí, completamente de acuerdo. No sé cómo se podría, te pregunto, no sé cómo se podría reenfocar si tienes algún consejo o algún caso que te hayas encontrado con chavales con los que trabajas tú, cómo se podrían reorientar este tipo de perfiles. Cómo, pues eso, alguien que venga con un aspecto muy marcado de intentar demostrar, de siempre ser fuerte, de no causar problemas, de ser un espejo para los demás, ese tipo de roles, cuando llegan a la época más adulta, ¿cómo se puede reorientar? Mira, yo con la adolescencia todavía veo difícil reorientar esto, pero te explico por qué. Porque todavía están en fase de un poco de construcción de quién soy yo, ¿sí? Están un poco en esta fase de descubrimiento, en esta fase de separación de los padres, de qué lugar ocupo, ya sea en la familia, ya sea en mi grupo de amigos, ¿sí? Pero cuando estoy con adultos, para mí el primer paso es darte cuenta. Sí, es darte cuenta que te estás moviendo desde ahí y darte cuenta de que eso, en este momento, no te está siendo tan útil. ¿Sí? Es decir, oye, hay veces que sí que hay que ser fuerte, hay veces que toca tirar para adelante y se acabó. O sea, aquí no estamos haciendo una llamada, no muestres tu fortaleza, no. Aquí estamos hablando de cuando tú, esa es la máscara que ocupas y aunque estés fatal por dentro, no te permites descargar, no te permites bajar y suavizar, ¿bien? Entonces, para mí el primer paso es darte cuenta y darte cuenta de que tienes incorporadas frases, ¿no? O de cómo te relacionas, por ejemplo, si eres una persona, que habría que ver un poco casos particulares, pero si eres una persona, por ejemplo, que trabajas en equipo, lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, pues darte cuenta cuánto confías en tu equipo, cuánto te permites delegar o no, y esto se hace un poco analizando, ¿no? Directamente. Ahora después vamos a ver efectivamente también esos tips. Darte cuenta en qué medida frases del tipo, pues si yo no estoy, esto se cae, ¿no? O si yo paro, pues se va a la porra todo, ¿no? Se descontrola. Si yo muestro lo que siento, entonces, bueno, pues los otros se van a ir, por ejemplo. Hay una frase, ahora que me lo recuerdas, el tema de las frases, hay una frase o unas frases que en su momento comenté con una terapeuta, que eran el hay que o el tenemos que. El haber que o el tener que. Ella me lo detectó, o sea, yo hablando con ella en las sesiones, me lo detectó y me dijo, sueles utilizar mucho esa frase. Hay que hacer esto, tenemos que ver esta cosa. Ambas frases son imperativas. O sea, implican una obligación de ejecutar una acción. Y aunque yo no lo esté haciendo desde ese punto, porque verdaderamente mi objetivo no es imponer nada a nadie, de forma implícita, o de forma subrepticia, vamos a decir, sí que está ese mensaje calando en la otra persona. Y sí que ven en ti una amenaza. Y sí que ven en ti una persona que impone cosas. Ella me lo reflexionaba, dice, vamos a ver, es que no hay que hacer nada. Nadie nos obliga a hacer nada. Entonces, cuando tú hablas con otra persona y le dices, no, es que hay que, no sé, ejemplos típicos de, hay que ir por el carril bici, o hay que las cacas de los perros, sí, bueno, recogerlas, o hay que, bueno, eso ahí nos metemos un poco en leyes, ¿no? En no incumplir la ley, pero sí, que de alguna manera las cosas no están escritas en piedra. Que porque a ti te hayan educado en tu casa de una determinada manera y con unos determinados principios, no quiere decir que todo el mundo tenga que cumplir los mismos que cumples tú, o estar de acuerdo con las mismas formas de hacer las cosas que tienes tú. Entonces, decirle a otra persona que hay que hacer esto así o tienes que hacer esto de esta manera puede resultar muy agresivo.
Entonces, en ese sentido, creo que eso también es una característica de una persona que se ha criado en ese tipo de ambiente o con ese determinado tipo de cultura, de tienes que dar ejemplo. Muy bien, eso es un apunte también. Y también sería interesante ser consciente, darte cuenta un poco de esto que estás diciendo, ¿no? Del ambiente un poco en el que a lo mejor te has criado, porque efectivamente en las familias hay creencias del sistema familiar. Uh-huh. Yo qué sé, pues por ejemplo, ¿no? Tienes que trabajar duro para ganarte el pan. Exacto. La felicidad no es gratuita, la vida es muy difícil, ¿no? Frases un poco que forman ya parte de lapidarias, que creces con ellas y te las crees además. Sí. Y entonces en este punto, ¿no? Cuando alguien se identifica y dice, ostras, pues yo me veo más con esta máscara o con este rol, ahí es interesante, yo creo que con un buen acompañamiento, indagar un poco en esa historia de la que hablábamos. Uh-huh. Y darte cuenta, bueno, pues eso, ¿no? De qué cosas has vivido, en donde esta fortaleza ha sido una fortaleza saludable y a día de hoy es una fortaleza que de alguna forma te está generando a lo mejor cierto bloqueo o cierto malestar o cierta carga, ¿no? Es decir, al final te estás cargando de más en aspectos que podrías ir pues más ligero. ¿Sí? El otro día lo comentaba con una persona precisamente que se encontraba mal mentalmente hablando. Y yo le preguntaba que por qué, y me decía que era porque con un cliente suyo había entrado en conflicto, que primero le había dicho que sí, le iba a hacer una tarea, y que valorando tiempo después, unas horas después o unos días después, se dio cuenta de que no era abordable o que no tenía sentido y le dijo que no. Y lo que me llamó la atención es que el conflicto que a esta persona se le estaba generando no era por el rechazo de decir que, oye, no te voy a llevar esta tarea, sino por su propia contradicción. O sea, no se permite, no se tolera a sí misma, esa persona, el hecho de haber sido inconsistente con su propio criterio. Como que sus decisiones tengan que ser tajantes e irrevocables. Y claro, yo intentaba descargarle un poco, quitarle un poco de hierro a la situación y le decía, oye, es que me da igual que tú seas una persona perfeccionista, trabajadora, exigente contigo mismo. En el momento que eso te crea un conflicto, hay algo que está mal. O sea, como hemos dicho ahora, como bien estabas diciendo tú, Alba, aquí no se trata de no ser fuerte o ser fuerte siempre o no ser débil, o no se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de que cuando aquello que hacemos nos crea un conflicto, tenemos que revisarlo. Entonces, estoy de acuerdo en que seas una persona trabajadora, perfeccionista y completamente volcada en hacer las cosas bien, pero cuando eso te genera un estrés completamente desbordado, hasta el punto de que por decirle a una persona que no y antes que sí, eso te genera un malestar por dentro, pues hay algo que hay que revisar. Esa intransigencia o esa inflexibilidad o esa autoexigencia demasiado elevada te puede llevar a situaciones muy complicadas. Porque si se te juntan 2 o 3 casos de estos a la vez, ¿qué hacemos? Si con un solo caso se te revuelve el estómago, si se te juntan 2 o 3 casos a la vez, entramos en un cuadro de ansiedad. Sí, también esto suele pasar en espacios o momentos donde no tengo ni idea de esta persona, ¿no? Uh-huh. Pero intuyo que es una persona que aquello que iba a hacer, o sea, como que es algo, a ver si me explico, como que puede ser cierta novedad, o sea, como que no es algo que hace cotidianamente. ¿Vale? ¿Me explico? Es decir, cuando tú estás todavía, esto le pasa a la gente más joven, cuando tú estás todavía viendo un poco qué puedo dar, qué no puedo dar, qué ofrezco, qué no ofrezco, qué lo que sea, vas ajustando eso que tú eres capaz de ofrecer y a lo que puedes llegar en función también de la demanda de tus clientes. Aquí igual estoy patinando y no tiene nada que ver con el caso de esta persona, pero intuitivamente me da a mí que va también por ahí, ¿vale? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que, bueno, pues que esta persona también tendrá que, o sea, que esto también le sirve de aprendizaje.
¿sabes? Debería. Más allá de sostener la ansiedad y todo lo que implique, de aprendizaje en cuanto a cuando me reclaman algo, que en qué momento me doy un tiempo para contestar, ¿bien? Para que efectivamente la respuesta que yo dé sea una respuesta consistente, porque claro, aquí también entramos en otros temas. Yo podría empatizar con esta persona y entender que si es un tema de trabajo y ha dado su palabra, el echarse para atrás también le genere malestar. ¿Me explico? Es decir, que todo tiene matices. Entonces, claro, es que estamos hablando aquí de humo realmente, pero que cuando tú estás construyendo un poco, si esta persona, por ejemplo, es autónoma y está construyendo un poco sus servicios o lo que puede llegar a hacer o no, bueno, pues esto es un aprendizaje. Claro, ¿Sabes? claro, pero efectivamente, esto es resiliencia. O sea, si yo, Claro, tiene que sostenerlo. si yo veo esta patinada, como tú bien dices, o no patinada, o sea, simplemente pues falta de evaluación, ¿no? De sentarse un momento y decir, oye, pues no, esto no lo puedo llevar. Si esto me sirve como un aprendizaje, es resiliencia. Exactamente. Ahora, es que la frase que yo estaba recibiendo es, no, yo es que soy muy autoexigente conmigo mismo. Vale, pero es que eso, o sea, ¿qué me quieres decir? ¿Que se va a repetir en el tiempo? ¿Que te va a volver a venir un caso así, vas a volver a tener este conflicto y te va a volver a generar ansiedad? Pues entonces tendrás que revisar el cómo eres y de dónde te viene esto. Efectivamente, si esta persona ya tiene claro el discurso de yo soy muy exigente conmigo misma, ¿vale? Pues entonces tendrá que mirar eso, sí, claro que sí. Y sostenerlo, que es que así se crece, que es que así se va madurando. Claro. ¿Me explico? O sea, sí, que no tiene como más películas. Claro, pero no usarlo como excusa, como habíamos hablado en otros capítulos. No, por eso te digo que si tienes ese discurso, hacerse cargo de ese discurso. Que eres muy autoexigente y que eso te trae problemas o te das cuenta que en momentos te genera malestar, pues resuélvelo. Exacto. Que estaríamos un poco hablando de esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final vivimos en esta cultura de tú puedes con todo, no te quejes, sigue, si das tu palabra. Oye, si das tu palabra en determinados momentos, sí, has dado tu palabra y hay que tirar para adelante. Esa es mi humilde opinión, ¿vale? Pero esto es un tema. Y otro tema es de lo que estábamos hablando. O no te rindas, ¿no? Todos estos mensajes un poco de autosuficiencia que en determinados momentos sí que pueden ser motivadores y hacen falta, es decir, hace falta, pero muchas veces, y de nuevo depende de tu personalidad, te puede generar una presión extra. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Pues porque fallar, si yo fallo, esto se ve mucho, cuantas más expectativas tienen puestas en ti, más miedo, más conflicto hay con el tema del fallar. ¿Por qué? Porque no puedes demostrar lo otro. Yeah. Por eso hay que tener mucho cuidado también cuando tú a alguien, sobre todo yo ya sabes que pongo siempre el ejemplo de la infancia, porque de la infancia vamos luego para adelante, ¿no? Para adelante. El meter demasiada presión a los niños de yo confío en ti, tú puedes, si lo decimos desde un lugar sano está fenomenal. Pero si lo decimos desde un lugar de tú puedes, pero además no puedes, o sea, lo vas a hacer tan bien, que listo eres. La palabra que listo eres, por ejemplo, tiene una doble cara. Porque qué listo eres, por un lado refuerza la autoestima, ¿no? Me están diciendo que listo soy, qué bueno eres, que no sé cuántas. Y por otro lado, también refuerza esta parte de, claro, pues tengo que mantenerme como listo, tengo que mantenerme como bueno. Yo no puedo demostrar, claro, no puedo mostrar que no soy tan bueno o que no soy tan listo o que no lo que sea, ¿sí? Entonces, bueno, pues a entender que el tema un poco de la fuerza, de cómo yo me muestro, pues muchas veces está también asociado a estas frases que nos dicen de llorar no está bien, enfadarse molesta. Entonces, al final, un poco crecemos, si nos identificamos con esta forma o esta tendencia, crecemos al final con una máscara en la que nos contenemos y contenemos mucho todas esas emociones o esos estados que se salen de esta perfección, ¿no? Claro. Y que no pasa nada, o sea, volvemos a lo mismo con el ejemplo de esta persona que me dice, pues no pasa nada, pues sostienes el malestar y si te da un poco de ansiedad, pues te da y no pasa nada. Y no quiere decir que vayas a tener un trastorno ni nada. Lo que sí pasa es que te des cuenta y no hagas nada. Exacto. O que te mantengas ahí. Eso sí pasa. Exacto. Sí pasa que yo te diga... No, perdona, continúa. No, sí pasa que te diga, Adriana, no, es que claro, yo es que soy muy exigente. Soy muy exigente conmigo misma y no sé qué. Vale, fenomenal. ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir? Claro. No, es que ¿sabes? Yo le ponía mi ejemplo contrario.
digo, sí, si yo empatizo contigo, como has dicho, si yo estoy en tu barco, yo soy del mundo perfeccionista, del mundo trabajador, del mundo no me puedo permitir ni un fallo, si soy de esos. Pero es que eso me ha creado tantos problemas en mi carrera profesional, pero que no te imaginas. O sea, conflictos día a día con unas personas, con otras, con unos clientes, con otros, por ese ímpetu de que todo salga bien y por lo que decía antes, del tiene que ser así o hay que hacer esto. Y la gente no te lo tolera. Es que la gente no tiene que tolerar esas actitudes. Entonces, si yo sigo a día de hoy haciendo lo mismo que hace 10 años y comportándome de la misma manera que hace 10 años, pues lo único que estoy demostrando es un completo inmovilismo, una completa intransigencia o inflexibilidad y que no quiero cambiar. Sí, que la gente pasa por tu aro. Exacto. O no, Y ¿no? eso me parece del todo mediocre o del todo poco inteligente, vamos a decir. Sobre todo cuando te das cuenta. Exacto. Mira, yo el otro día estaba con un chico que tiende a relacionarse molestando. Ajá. ¿Cómo, Y es cómo un es, chico cómo es eso? Porque igual hay mucha gente así. molestando. Sí, sobre todo los chicos muchas veces tienen esta manera de aprender digo los chicos porque las chicas, yéndome un poco a que somos diferentes, ¿no? Las chicas, pues por ejemplo en la adolescencia lo ves más, pues son más, ¿no? Y te digo, y tú me has dicho, y el otro me ha dicho, no sé qué por detrás, ¿no? Sí. Y los chicos, algunos, no todos, pero muchas veces la manera de empezar a poder meterse en un grupo es molestando, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado de a chico le gusta chica y la forma de llamar su atención es Sí, molestándola? es pinchándola o sí. Claro, entonces yo hablaba con este chico y le decía, digo, si yo sé que tú no lo haces con mala intención, digo, el problema es que estás ya en una edad en la que si esto no empiezas a ponerle atención y lo cambias, te quedas solo porque la gente no lo aguanta. Claro. Pues esto es un poco lo mismo, ¿sí? Sí, Es decir, y aquí de nuevo, Adrián, vamos siempre a la infancia. ¿Por qué? Pues porque esta autoexigencia o este perfeccionismo o las cosas no pueden salir mal, lo has aprendido en algún momento en el que te ha funcionado o en el que te han dicho, qué bien lo estás haciendo, nunca lo hace mal, nunca falla, no sé si es una frase que se dice. Mira, por ejemplo, la hija de una amiga me cuenta que tiene una conocida que a su hija no la deja ir mal vestida, una niña de 3 años o de 4 y la pone impecable, pero vaya donde vaya. Ya. Pues esta niña ya está creciendo con ese aprendizaje. Y con esa presión. Y con esa presión, efectivamente. Entonces, eso luego lo va a ir manifestando en otros ámbitos de su vida. Aquí el aprendizaje o el crecimiento es, vale, yo sé que vengo, digamos, como con esta cosa de serie, vamos a decirlo así, ¿no? Que ojo, que nos podríamos, Adrián, ir al extremo contrario. Sí. La gente que viene con un entorno donde ha habido como mucho desorden, ¿no? Podemos decirlo abiertamente, una comunidad hippie. Creo que A ver, explícate. No, hombre, yo creo que es el caso más extremo, ¿no? Donde hay completa libertad para que los chavales crezcan como ellos quieran. Puede ser, también no lo había pensado por ahí, pero que tú vengas con una normalización. Y esto se ve, mira, yo voy saltando de temas, pero esto sabes dónde más fácil y rápido se ve en la pareja. Ajá. En la pareja, tú vienes de un sistema, el otro viene de otro, y hacéis juntos vuestro propio sistema, con vuestras propias normas, ¿no? Oye, en mi casa es que siempre se ha comido a las 2 y hemos comido todos juntos. Ya. Pues yo es que en mi casa nunca coincidíamos para comer y el que tenía hambre se hacía la comida. Ya. Claro, estos dos mundos, ¿cómo encajan? Pues habrá que buscar un punto de encuentro. Sí. Y luego el problema está con los suegros. Cuando creas tu círculo familiar propio y se meten los suegros, ya es un problema de 3. El problema de los 3 cuerpos. Claro, por eso te quiero decir que al final es, ¿vale? Lo que yo he aprendido, fenomenal. Puedo vivir toda la vida de forma inconsciente, como hemos hablado en otros episodios, entonces ir de víctima por la vida, ¿no? Es que esto me pasa, es que este cliente ya no me ha llamado más porque no sé por qué, o es que no sé qué, no sé cuántas, o nos damos cuenta. Y entonces nos damos cuenta que podemos hacer 2 cosas también. Me doy cuenta, pero mira, no me merece la pena hacerme cargo, o no tengo ganas, o no me apetece abrir la caja de Pandora, como decíamos, y continúo, ¿sabes? O
vale, me doy cuenta y además me doy cuenta que esto ya no me está siendo tan útil, esta forma o esta manera, pues me voy a hacer cargo y bajo revoluciones y admito, y a veces no pasa nada por decir perdón, lo siento, disculpa, mira, es que estoy aprendiendo, es que estoy empezando con esto y la verdad he sido muy impulsiva y lo he dicho de una forma, pero ahora me estoy dando cuenta, no pasa nada. Ya. Sí, o sea, el reconocimiento también de que, oye, que uno es humano. No. Pero también, ojo, con estos papeles de no, yo lo tengo todo clarísimo y lo tengo todo no sé qué, todo no sé cuántas, porque entonces nos vamos poniendo un listón de exigencia que luego pues no podemos sostener. Ya, ¿Sí? Completamente de acuerdo. Y entonces un poco ya por cerrar la parte de la infancia, pero porque a mí me parece como un tema importante, también darnos cuenta que en la vida hay épocas y momentos. Y es verdad que puede haber épocas y momentos donde esta fortaleza o este perfeccionismo o esta manera ha hecho que yo pues sea una persona admirada o sea una persona, bueno, pues que de alguna forma se me ha considerado como en un estatus, etcétera. Pero como en la vida va habiendo fases y al final todos venimos a aprender, ¿sí? Uh-huh. Probablemente a largo plazo mantener, digamos, como con mantenerte, yo me estoy imaginando ahora mismo el trapecista que está encima de una cuerda, ¿no? Y lo hace perfecto y qué equilibrio tiene, pero ostras, mantenerte mucho tiempo ahí es agotador. Es muy complicado. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí, como siempre, cada uno depende del tiempo, las ganas y sobre todo la energía que tenga en seguir manteniendo esos roles, bueno, pues que a la larga acaban siendo más desgastantes que favorecedores, ¿no? Para la vida, ¿no? Para la vida funcional. Adrián, vamos a entrar ahora un poco, porque estamos hablando de la fortaleza, hemos dicho un poco, bueno, pues que eso, que la fortaleza socialmente se entiende de una manera, pero hay que ver también que, oye, qué fortaleza es ser capaz de ser flexible, de adaptarse al entorno, de pedir ayuda, ¿verdad? Y vamos a ver ahora cuando hablamos de que mantener esta fortaleza demasiado tiempo, sin permitirnos bajar, sin permitirnos mostrar esta parte más humana, también vamos a tal, genera desgaste, ¿sabes? Genera como esta fatiga emocional que por fuera no tiene por qué verse, pero por dentro acaba generando un poco ese malestar. Si lo pusiéramos en el cuerpo, que yo esto también te lo he comentado varias veces, yo por lo menos, no sé tú, pero yo lo identifico siempre en el pecho, como esta sensación como de tensión. ¿No? Bueno, pues que estás en tensión, que no te puedes, es como esta sensación de alerta, no me puedo relajar, no puedo, y aquí es un poco también cuando hablamos de este famoso estrés, ¿no? Mantengo el estrés, es mantener un poco este estado de alerta. Sí. El estrés, perdón, sí. No, continúa. No, digo que el estrés sano es ese que me permite, ¿no? Pues oye, si me viene un peligro, si me viene un tal, gracias a este estrés yo reacciono y salgo volando o tomo una decisión o lo que sea. Pero cuando mantengo ese estado de alerta en el tiempo, se acaba generando un estrés crónico y todo lo que a nivel del sistema nervioso supone, ¿vale? ¿Por qué? Porque vivo en constante peligro, o sea, en una sensación de constante peligro. Y sobre todo lo que dices de esa tensión constante, que es un mecanismo necesario. Lo que tú dices es un mecanismo, vamos a decir, innato, que nos ayuda a defendernos de situaciones complejas. Cuando nos salta por absolutamente todo en la vida, ahí sí que tenemos un problema. Cuando todo en tu vida tiene que estar perfectamente controlado, perfectamente ordenado, bajo tu paraguas, ahí sí que tienes un problema. Porque es increíble la cantidad de cosas que se escapan a nuestro control. Es más, parece imposible que haya tan pocas cosas de las que dependen de nosotros mismos, solo de nosotros mismos. Yo diría que ninguna, porque cada decisión que vas tomando en la vida es el resultado de infinitas decisiones anteriores de todos los que estamos alrededor, ya ni siquiera tuyas. O sea, ¿por qué vivimos en Madrid, tú y yo? Pues yo por mis padres, sí. que estaban, o sea... Pues seguramente dentro de que tus padres estaban ahí y que yo decidí venir aquí por trabajo, pero ¿por qué hay trabajo en Madrid? Vamos más atrás, ¿por qué hay trabajo en Madrid? Porque es la capital de España. ¿Y por qué Madrid es la capital de España? Pues porque en su momento, hace
4 siglos o 5 siglos, un mandatario decidió trasladar la capital de España aquí. Pero perfectamente podríamos estar en Toledo, o en Valladolid, o en Segovia. ¿Me explico? O sea, que ni siquiera las decisiones conscientes que parece que tomamos de estar en un sitio, en un lugar, oye, amo Madrid, me encanta vivir en Madrid. No, tú estás en Madrid por una serie de casualidades y decisiones y acciones que han ocurrido a lo largo del tiempo que escapan a tu control. Y si la capital de España hubiera sido Zarauz, pues estaríamos ahora mismo hablando desde Zarauz. O porque somos españoles. Y si fuéramos, no sé, italianos, pues estaríamos en el equivalente. Igual posiblemente estuviéramos en Roma, en nuestra misma situación. Es decir, son decisiones, o sea, jugamos nuestras cartas, pero las decisiones nos vienen muchas veces dadas y digamos sesgadas. O que tú acabes en el EOI. ¿Por qué acabaste en el EOI conmigo? Porque estoy seguro de que tú conscientemente no hiciste un análisis de todas las escuelas de negocio de España y dijiste, bueno, voy al EOI porque por este motivo. No, pues posiblemente por casualidad decidiste entrar en el EOI. Aquí entramos en un tema de mazo, que yo creo que vamos a tocarlo cuando hablemos de los años. Casualidad, causalidad, controlamos todo tanto como creemos. Recogiendo lo que decíamos en el episodio pasado, que lo decía también Mateo, la vida, si tú te abres a la vida, ¿no?, y bailas con lo que sucede, es como que todos los hilos están como perfectamente colocados, pero tienes que escucharlo, claro. ¿Sí? Yo te puedo decir, Adrián, mira, tengo esta oportunidad para ti, tú decirme no. Oye, mira, te aparece otra persona. Por eso yo esta frase de sí a la vida, sí a las oportunidades, sí a las cosas que van pasando. Bien, ¿por qué? Porque al final sí, somos el resultado de un cúmulo de, ¿no?, el efecto mariposa. No sé si habéis leído el libro, me parece que hay una película también. Hay otra película que es de hace muchos años que se llama 2 vidas en un instante. No sé si la has visto, no. Pero bueno, es de una chica que va a coger el metro y entonces a partir de ahí la película va siendo como las 2 opciones que hubieran sucedido. Si coge el metro, la cantidad de cosas que van pasando en su vida. Si no coge el metro, claro, la de cosas que pasan en su vida. Entonces, al final, todos los días, cada instante, cada tal, al final acaba siendo una bifurcación de caminos, ¿no? Si llega un minuto antes, si llega un minuto después, bien. Por eso es importante, oye, desde mi conciencia, desde donde yo siento que tengo cierto control, ponerlo todo para hacerlo bien. Exacto. Y luego entender que hay un montón de circunstancias y de casuísticas que no dependen de nosotros. Exacto. Y es que precisamente el pensamiento mío iba por ahí. Una persona que es rígida, intransigente, que pretende tenerlo todo bajo control, es la típica persona que se va de viaje, se le pincha la rueda y dice, si hubiéramos salido 2 horas antes esto no habría pasado. No, es que no puedes tomarte la vida así. Hay muchísimas decisiones, muchísimas situaciones antes que han provocado que ese coche, que esa rueda, que tu coche en concreto se pinche. O sea, no por salir, exacto, no por salir 2 horas antes lo habrías arreglado o 2 horas después. O sea, no puedes, nunca puedes, y en esto sí que soy tajante cuando lo digo, no puedes decir que el resultado de una acción de ahora es por algo que decidiste en el pasado. O sea, que es que ni siquiera tu decisión consciente influye única y exclusivamente en lo que pasa en el futuro. Hay muchas cosas alrededor que también influyen. Mirad, hay otro documental, que no me voy a acordar del nombre ahora mismo. Dime quién soy, no, eso es una serie. A ver si ahora lo voy a buscar en el móvil mientras tú hablas y os lo voy a decir. Porque es que precisamente habla de esto, habla de la física cuántica y habla un poco precisamente de todo esto en donde la cantidad de posibilidades que hay en cada instante. O sea, yo ahora mientras estoy hablando contigo puedo estar así, puedo dar un golpe a no sé qué y hacerme daño en el codo y que eso suponga que no sé, o sea, estoy poniendo un ejemplo tonto, sí, pero que en todo momento hay un montón de posibilidades. Infinitas. Y nosotros, ¿no?, accionamos o continuamos una, pero vamos, ni mucho menos tenemos el control. Sí que yo creo que esto lo vamos a hablar sobre todo en el episodio de los años, porque también hablamos un poco de esta parte del libre albedrío, de lo que
está escrito o no está escrito, qué significa eso de estar escrito, ¿no? O sea, yo sí que creo creo en el libre albedrío, o sea, tú tienes la libertad de poder elegir, pero claro, aquí entramos en un tema más profundo y es, ¿realmente estoy eligiendo desde la libertad? Claro. No. De nuevo volvemos un poco a este sistema familiar y como muchísimas veces muchísimas veces no, o sea, mucho de nosotros tiene que ver con este sistema del que venimos. Entonces creemos que es normal que en mi casa se coma a las 2 y que tenga que hinchar las ruedas antes de salir de viaje y lo tengo como automatizado cuando no. ¿Por qué? Porque es normal, porque tiene que ser así. Claro. Esto se ve cuando viajas, ¿no? Tú te crees que donde vives, pues yo me acuerdo en Asia, de repente bajar en Malasia y todo el mundo comiendo con la mano y yo alucinando en colores, digo. Y de repente lo normalizas. Claro. Dices, no, es que aquí se come con la mano, pero tan normal. Ya. ¿No? Por poner un ejemplo tonto. No, efectivamente. Y de hecho, las culturas por eso existen, ¿no? La diferencia de culturas es simplemente diferencia de costumbres, de procedimientos, de tradiciones, de formas de ver la vida. Son distintos. Y tú date cuenta de las dos. Hay una escala de grises, ¿no? En todo esto, en todo hay una escala de grises, pero bueno, los dos tipos de personas que cuando viajan, por un lado tienes la persona que se maravilla y dice, ¡buah, qué chula esta cultura! Mira lo que hacen, mira cómo visten, lo que comen, los templos, lo tal. Y el extremo contrario que es, esta gente está loca, esta gente adora a las vacas y va descalza por la calle. Es como la que absorbe completamente la cultura de un sitio y se deja maravillar y fascinar por aquello, y la que es completamente inflexible o intransigente y dice, no, es que esto es de locos. O sea, todo lo que se salga de mi matriz, todo lo que se salga de mi esquema mental, no sirve, lo desprecio. Entonces, hay que hacérselo mirar. O sea, hay que viajar. Hay que reflexionar cada uno sobre sí mismo y decir, oye, ¿hacia qué lado tiendo yo? ¿Me dejo influenciar siempre por lo de fuera o no permito que lo de fuera me influya? Porque eso de los viajes, aunque parezca una anécdota o algo puntual o un detalle sin importancia, da idea de cómo eres en la vida real. O sea, que hoy puedas cenar sushi y mañana italiano. Que puedas ir a ver una peli de terror y mañana una comedia. Que escuches ópera y mañana reggaetón. O sea, eso te da idea de una persona que es flexible, que es un poco más abierta de mente y por lo tanto, como hablábamos antes del trabajo en equipo, sea una persona que, oye, pues integra ideas de los demás, integra puntos de vista, le gusta conocer lo que piensan otros, incluso se preocupa por preguntar y ver cómo están los demás. En cambio, esa persona de, no, yo es que es viernes noche y yo pido chino y veo una película. Y mañana voy a dormir hasta tal hora y a partir de tal hora me pongo a hacer inflexibilidad absoluta. Incluso si te vienen eventos de fuera, oye, que soy un amigo que ha venido de fuera a verte. Oye, que mañana y solo mañana hay un concierto de no sé qué, o hay un evento de no puedo cambiar porque yo los viernes tengo este plan o los sábados tengo este plan. Eso al final te demuestra que es una persona completamente rígida y posiblemente tenga muchos problemas a lo largo de su vida o muchos conflictos con otros por ser de esa manera. Y sobre todo, la de cosas que te pierdes en la vida. Yo, fíjate, me quedaría un poco con eso. Cuando tienes tan claro todo y no te sales del ABC, de tu esquema, te pierdes oportunidades, te pierdes personas, sí. te pierdes... Oye, porque una cosa es que tú digas, no, mira, yo ahora mismo estoy en un momento en el que, oye, pues no me apeteciera un concierto porque es que no tengo ganas, pero me tomo algo. O sea... Flexibilizo, pero oye, también me escucho, me puede no apetecer ir a un concierto. Pero cuando ya estás desde esta parte de las cosas son de una manera y no son de otra, bueno, pues si estás contento y estás a gusto y no te planteas nada, pues fenomenal, ¿no? Ya decíamos que el más feliz es a ver, suena muy mal, pero que el más feliz es el más tonto, vamos a decirlo así, ¿no? Pero si tienes cierta introspección y te preguntas un poco de qué va la vida, pues bueno, quizá abrirte
Sí. te traiga más cosas. No, 100%. O sea, yo creo que tener tu personalidad. Es que, como decimos siempre, o sea, hay que buscar el término medio. Tener tu personalidad, tener tu criterio, tener eso, ser consecuente con tus decisiones está perfecto y es lo que hay que buscar. Pero de ahí a que eso te yo lo llevo siempre al conflicto con los demás. Que eso te lleve a un conflicto con los demás, ahí es un problema. Por ejemplo, oye, que es la cena de Navidad del equipo de trabajo. No, yo no voy porque estoy haciendo dieta de gimnasio. Vamos a ver, vamos a poner las cosas en una balanza. Estamos hablando de una cena de departamento, de equipo, de alternar con tus compañeros de trabajo, que lo haces una vez al año porque es Navidad, que es una oportunidad para conocerles personalmente, fuera del ámbito laboral, para hacer un poco más de conexión personal con esa gente, para, pues eso, salirte de los temas puramente de trabajo. ¿De verdad valoras tan poco a la gente con la que trabajas que le das más prioridad a saltarte un día la dieta o salirte un día de tu rutina que a pasar tiempo con esta gente? Hombre, pues me parece una excusa muy peregrina, la verdad. Mira, yo, por ejemplo, al hilo de lo que estás diciendo de las cenas de Navidad, yo este año no he ido a ninguna. Uh-huh. Te lo digo que yo... Pero fíjate, a mí lo que me pasa... Ojo, es y digo cena de Navidad o cualquier cena, ¿vale? Sí, o cualquier que cena. igual la cena de Navidad te da más pereza, pero bueno, una cena de verano o una cena de alternar con los compañeros. Sí, totalmente. Mira, a mí me pasa y no tiene nada que ver con lo que tú dices de no valorar a la gente ni nada, pero a mí personalmente, y ya sabes que no me gusta hablar de mí en los episodios, pero sí que me encuentro en un momento en que estos ambientes de beber, de fumar, de ruido, no me van, ¿sabes? Sí. No me apetece. O sea, disfruto en una comida, en una terraza, tal, pero estas cenas nocturnas, tal, como que ahora mismo no es lo que más me está apeteciendo. Entonces, es verdad que este año, personalmente, he decidido que no voy a ninguna cena, pero simplemente por esto, ¿sabes? Porque al final, bueno, pues por el tipo de comida que es todo, pues carne, no sé qué, y que tú ya sabes que yo, por ejemplo, pues ahí estoy más limitada. Entonces, yo, fíjate, yo puedo entender y creo que hay que respetar como todas las posiciones, ¿no? Y al final parte de la libertad de que cada uno, oye, es libre de poder decidir si va, qué hace, no va. Yo creo que es un tema como mucho más personal. No es tanto un tema para identificar en otros, porque yo me puedo llevar, o sea, yo alguien que yo a lo mejor me ve que no voy a una comida o a una cena y dice, uy, esta qué aburrida, ¿no? Uy, esta que... Pero bueno, yo en mi propia historia y en mi propio estar y sentir, sé por qué lo estoy decidiendo, ¿no? Entonces yo creo que esto de lo que estamos hablando, entendiendo lo que dices perfectamente, pero creo que es un tema como más hacia adentro, ¿no? Es decir, es un tema en donde, claro, cómo me muevo en la vida, cuál es mi tendencia es a decir que no a todo, mi tendencia es a que lo que yo no tengo en mi radar me descoloca, o soy una persona... bueno, pues que generalmente me abro, que generalmente, y te lo digo porque precisamente, Adrián, yo que he estado más desde la parte de que sí y que digo que sí y ni me lo pienso, ahora estoy aprendiendo a lo otro, ¿sabes? Decir, oye, pues también a veces no pasa nada por decir que no, o no pasa nada por no estar en todos los berenjenales, ¿sabes? No, exacto, aquí volvemos a lo mismo. Moderación o término medio, es que a mí me gusta mucho lo del término medio. Y como te decía antes, yo no voy a hacerlo, no voy al hecho de que se haga o no se haga. Voy al hecho de que tus decisiones generen un conflicto con los demás. O sea, yo siempre lo veo desde ese punto de vista. O sea, tú puedes estar, como decías, tú puedes estar convencido de la decisión que tomas. Pero si te quedas solo y tu grupo de amigos acaba dejándote de lado por tus decisiones, por ejemplo, ahí se está generando un conflicto. Y ahí es donde creo que reside el problema. O sea, obviamente tú puedes elegir. Obviamente tú puedes tomar las decisiones que te dé la gana, por supuesto. Y puntualmente tus amigos las tolerarán. Porque te entienden, te comprenden, te apoyan, ¿de acuerdo? Pero cuando algo se repite en el tiempo y va en contra, digamos, de los intereses de una relación o de los intereses de un objetivo común,
pues lo normal es que te acabe estallando, te acabe explotando. Y esto sobre todo yo creo que se puede como ver en el plano laboral, donde hay veces que sí que hay que estar, aunque no nos apetezca. Pero fíjate, yo en el plano de la amistad cada vez veo más que hay veces que uno simplemente es que ya no le interesa esa amistad y no la quiere seguir alimentando. Entonces, no le genera un conflicto el descolgarse, es que ya no le interesa eso, ¿sabes? Por eso, quiero decir que es un tema como muy, muy particular en cuanto a, aquí estamos como sacándole 3 puntas al gato, eso también es verdad, pero como que depende de la circunstancia, depende de cómo cada uno lo viva, depende de qué tipo de relación estemos hablando. No es lo mismo que tú en un equipo de trabajo no estés en momentos donde la gente se junta y donde acaba efectivamente tomando decisiones, a que tú en un grupo de amigos decidas no estar porque es que ya no te aporta, por ejemplo. Y eso además, a medida que vamos creciendo, yo creo que cada vez se ve más, ¿no? Donde eres como más selectivo. Tienes menos tiempo que gastar. Claro, te queda menos tiempo en la recámara. Más. Claro, efectivamente. Entonces dices, oye, si estoy, quiero estar a gusto, ¿no? No quiero estar en entornos donde al final voy a estar incómodo y no por la gente ni siquiera, sino a lo mejor por lo que es el entorno en sí. Vamos un poco, si te parece también, a entender un poco esto que estamos hablando, que tiene que ver con cuando yo mantengo este estado, ¿no? Este estado de yo puedo, yo soy, que a dónde nos lleva a nivel interno. Nos lleva a lo que hemos decidido, ¿no? Ha dicho, a esta parte como de tensión, ¿no? Me siento tenso por dentro, ¿no? Tengo que estar siempre en estado de alerta. También me lleva muchas veces, y esto es interesante, a la desconexión emocional. Es decir, es como no sé lo que me pasa, no soy capaz de identificarlo, pero no me encuentro bien. ¿Por qué? Porque cuando sostienes algo mucho en el tiempo es como que lo normalizas, ¿sí? También tiene mucho, cuando hablamos, mucha gente que dice, no, yo es que me paso el día en el fisio, es que yo siempre tengo la espalda fatal, ¿no? O tengo mucho dolor de cabeza, o tengo mucho no sé qué. Oye, mira a ver qué estilo de vida o en qué conductas, claro. Me refiero, qué tipo de situaciones vives, porque este estrés del que hablamos, esta tensión del que hablamos, donde lo vamos a ver reflejado, pues es en esta parte física también, ¿sí? Y luego también hay un punto, y tiene que ver con, lo has dicho antes tú, en otro contexto, pero igualmente tiene relación, y tiene que ver con la soledad. Al final, cuando no te puedes sostener en otros ni apoyar, te quedas solo. Sí. Sí, es decir, ¿por qué? Porque no te das permiso para verdaderamente incluir al otro, confiar en el otro. Claro, ¿no? si tú conoces a una persona, esa persona te ofrece su apoyo. Uy, vaya, le he dado al micro. Si esa persona te ofrece su apoyo de forma desinteresada, por echarte una mano, por escucharte, por intentar apoyarte o ayudarte, y tú, por inmovilismo, por intransigencia, por rigidez, no aceptas esa ayuda, esa persona se va a acabar cansando y vas a acabar solo. Efectivamente, y no tienes por qué ser mala persona, pero la gente detecta ese tipo de vibraciones, ese tipo de estados de ánimo, ese tipo de conductas, y no le gusta. No le gusta a la gente que es inflexible. O sea, tampoco... obviamente siempre hay un roto para un descosido, pero lo normal es que ese tipo de actitudes acaben cansando, ese tipo de actitudes acaben siendo pesadas para la otra persona. ¿Para qué voy a estar yo intentando tirar de esta persona que encima no me lo está valorando? Pues se acabó y efectivamente al final esa persona acaba sola, como bien has dicho. Efectivamente. Y encima se realimenta. Y encima se realimenta, porque esa soledad le hace otra vez entrar en el papel de víctima. Y me tengo que hacer todavía más fuerte porque estoy solo en la vida o porque tengo que cocinarme las cosas yo solo. No, es que tú mismo te estás cavando, estás cavándote el hoyo tú mismo. Estás en este círculo, ¿no? Donde buscas situaciones que reafirmen tu creencia. Exacto. Vamos a ir, Adrián, si te parece, un poco con los tips, ¿no? Vale. Que me lo has preguntado antes, vamos un poco, que yo creo que esta es la parte interesante. Entonces, simplemente como recoloque, para todas aquellas personas que nos estéis escuchando, acordaos, por un lado, la fortaleza poco funcional, vamos a decirlo así, es cuando yo soy una persona con rigidez emocional, ¿sí? Cuando no me permito equivocarme, no permito tampoco que los otros se equivoquen, ¿sí? Cuando tengo la sensación de que las cosas dependen de mí, de que si yo no estoy, el sistema se cae o lo que sea. Cuando no me permito pedir ayuda. Cuando vivo con esta máscara, este rol
que me tengo que mantener, ¿no? Tengo que ir perfecto, tengo que mantenerlo, estoy y no me permito esta parte, digamos, como más suave. Y luego está la fortaleza funcional, ¿sí? La fortaleza funcional es cuando tú eres capaz de saber cuál es el límite, dónde sí puedes llegar, donde sí es necesario que estés, ¿no? Que te sostengas, que estés firme y donde no es necesario. Cuando eres capaz de mostrar tus emociones, ¿sí? Estas emociones más de, oye, pues no estoy bien, necesito ayuda, necesito que lo hagas tú porque yo ya no puedo, ¿bien? Cuando eres capaz de ajustar las expectativas entre lo que verdaderamente se demanda y lo que tú puedes hacer, que es un poco estos límites de los que decíamos. Y cuando integras al otro, sobre todo. ¿Por qué? Porque si no, lo que acabas de decir, te quedas solo. Bien, entonces hemos visto que ya que hay una fortaleza que es funcional y una fortaleza que no es funcional. Y que esta fortaleza que no es funcional viene, ¿no? Hay que revisar de dónde viene, cuál es el aprendizaje en mi vida, donde en ese momento sí me ha servido, pero a día de hoy ya no me está sirviendo tanto. Me acabas de recordar una cosa. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis que tiene que ver con eso de integrar al otro y de ser fuerte funcionalmente hablando e integrar el otro, que era también en terapia. Me preguntaron, ¿a ti cuando te hacen un cumplido o cuando te halagan o te dan las gracias por algo, cómo respondes? Y yo me quedé pensando y digo, pues por lo general le quito importancia. Respondo, nah, esto no es nada. O incluso replicas con una broma diciendo, nah, no lo he hecho tan bien, o cosas así. Y me dice, tú fíjate el doble filo que tiene esa respuesta. Y el doble filo es negativo, en los dos casos. Por un lado, te estás haciendo a ti de menos. Porque estás respondiendo dando por hecho que tú lo podías haber hecho mejor. Que no es suficiente lo que has hecho. Pero por otro lado, estás menospreciando la valoración de la otra persona. Porque la otra persona ha hecho un ejercicio de reflexión, ha hecho un ejercicio de valoración de tu actitud y de tu rendimiento, y encima ha tenido la deferencia de agradecértelo o de reconocértelo. Y tú, en cambio, le has respondido con condescendencia, con indiferencia, sin darle mayor importancia. No, al contrario. Si a ti te reconocen algo, lo normalizas y dices, gracias por el cumplido, gracias por el reconocimiento. Aunque a ti, en el fondo de tu alma, te parezca la mayor tontería del mundo, o te creas que no merece la pena ese reconocimiento, no lo muestres. Si respondes con un simple gracias y se acabó. Pero de la otra manera, te estás haciendo a ti de menos y encima estás rechazando el cumplido y la aportación de la otra persona. Esas son habilidades sociales, Adrián. O sea, esos son habilidades sociales tan puras y duras y que hace falta... Uy, qué luz me ha llegado de repente. Sí. Y que hace falta aprender. Habilidades sociales, iniciar una conversación, mantenerla, dar las gracias, pedir ayuda, saber hacer un cumplido, recibir un cumplido. Eso es. Entonces, esto que tú estás diciendo, socialmente habilidoso, ¿qué es? Que si yo te digo, oye, Adrián, qué bien te queda esa camiseta, decir, gracias y punto. Claro. Y no, bueno, sí, nada, pues una baratija que me compré en no sé qué y en no sé cuántas, que es lo que muchas veces tendemos a hacer. Muchas veces. Esas son habilidades sociales. El recibir un cumplido es una de ellas. Esto es interesante y quizá en otro episodio, podemos hablar de ellas. Me parece que puede estar Creo bien. que en este aspecto iba relacionado eso con esa fortaleza, ¿no? Con ese hacernos de menos a nosotros mismos. De, no, podía estar mejor. No. Oye, si a otra persona le ha gustado, pues está perfecto. Listo. Bueno, es que al final está todo relacionado. Sí. O sea, al final es todo como una tela de araña. Vamos con estos tips. Vamos a ver. ¿Cómo empezar a soltar este papel de fuerte, esta máscara en la que yo me he metido y me ha funcionado, pero ya me estoy dando cuenta, quizá escuchando este episodio o quizá ya llevo tiempo pensando, lo que ya no me sirve tanto? Por un lado, lo que hemos dicho, darnos cuenta, ¿vale? Es decir, darme cuenta que estoy en ese papel, darme cuenta que llevo ya mucho tiempo sosteniendo este papel, que tengo esa creencia de que tenía que estar bien, que tengo que estar bien para que las cosas salgan. ¿Sí?
darme cuenta de que, bueno, pues que he crecido un poco pensando que tenía que ser fuerte verdaderamente pues para poder sobrevivir. Es decir, ponerle nombre. Uh-huh. De ahí un poco cuando hablábamos el otro día del tema de las etiquetas, aquí, entre comillas, es darme cuenta que tengo ese cartel ahora mismo, ¿no? O que me identifico con ello. Darme cuenta también que no es que yo sea así, esto es muy importante, Adrián, no es que... Te hemos perdido. Hemos perdido a Alba, así que habrá que hacer un corte en el vídeo. Darnos cuenta... Nos hemos cortado. Nos hemos ido los dos, ¿no? Yo estaría hablando, digo, no sé si Adrián... No, te has sido tú, sí. Vale. Bueno, espera. Empezamos otra vez que te has cortado. Vale, bueno, pues entonces lo que decíamos, por un lado, ponerle nombre. Bien, ponerle nombre, es decir, identificarnos con la etiqueta de que efectivamente yo me manejo o funciono pensando que tengo que ser fuerte y que además llevo tiempo sosteniendo, digamos, este papel y que ya no me está sirviendo, ya no me hace sentir bien. Ya me doy cuenta que me está trayendo menos bienestar. ¿Por qué? Porque me siento solo, porque siento que no puedo confiar en los otros más que cosas buenas. Importante darnos cuenta que no es que seamos así, que no es que tú hayas nacido así, sino simplemente que por las circunstancias que tú has vivido, el entorno en el que has crecido, que ha sido el mejor en el que tú podías crecer, porque ha sido el que es, punto, o sea, ni el mejor ni el peor, ha sido el que es, ha hecho que tú hayas, digamos, un poco adoptado ese papel o esa característica, ¿vale? ¿Para qué? Para vivir, para sobrevivir, ¿ok? Entonces, importante, esto no es algo cambiable, esto no es algo de me quito el jersey, sino esto es algo que se reconoce y se puede empezar a, digamos, poner atención y a modificar. ¿Qué cosas en la práctica, o sea, qué acciones yo ya puedo incorporar? Por un lado, darnos cuenta de dónde, esta frase no es esto, pero sería un poco parecido, tu libertad termina donde empieza la mía. Es decir, saber dónde llego yo y dónde empieza el otro. Dónde yo puedo aportar, puedo abarcar y dónde ya estoy poniéndome encima a lo mejor del otro. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que conectan con esta parte de la fortaleza, de yo puedo, muchas veces también tienen mucha dificultad para identificar los límites y acaban haciendo de padres de sus padres, de jefes de una empresa entera que a lo mejor ni son jefes ni son nada, ¿no? Acaban sosteniendo, digamos, estructuras que no les corresponden. Es decir, que acaban cargando exceso de responsabilidad y eso tiene que ver con una falta de límites. ¿Por qué? Porque no sabes hasta dónde llega tu papel. ¿Bien? En este punto habría que empezar a incorporar la palabra no. Igual que en otros momentos y en otros episodios hemos hablado de di sí a la vida, incorpora el sí, ábrete, escucha. Aquí habría que empezar a hablar del no, ¿vale? No puedo, esto no. Es decir, empezar a notar un poco lo que decíamos, hasta dónde llega el límite. Poner los límites tú. Efectivamente, poner los límites tú, porque además una cosa importante, o sea, los de fuera, si yo tengo un rol y es el que llevo manteniendo mucho tiempo y los demás me conocen así, o sea, de un día para otro no cambia su percepción. ¿Sí? Yo siempre, por ejemplo, los chicos cuando se cambian de instituto, cuando terminan cuarto de la ESO y van a otro instituto, digo, mira, ahora tienes la oportunidad de mostrar otras facetas de ti, porque no te conocen de nada. Sí, como cuando te cambias de empresa o te cambias de pareja, puedes empezar otra vez de cero y decir, oye, pues donde la haya liado o los motivos que me hayan llevado a tener conflictos en otros escenarios, pues puedo evitarlos y puedo aprender de ellos. Exactamente. ¿Vale? Entonces hay un tema ahí de los límites, de aprender, efectivamente, de las diferentes... y por eso también cuando estás en el colegio siempre te relacionas con el mismo perfil de gente y al final pues eres quien eres, ¿no? Y te pasa, ¿no? Me junto con mis amigos yo cuando soy pequeña y me siguen tratando como si tuviera 10 años. Es como, no, yo ya he cambiado. Bueno, pues porque ahí hay como menos posibilidades de experimentar como todas tus facetas. Y luego de repente vas a la universidad o vas a no sé qué trabajo, te abres y dices, ostras, pues aquí de repente soy el líder del grupo y en el colegio no abría ni la boca, ¿no? Porque empiezas a explorar otras facetas de ti. Por tanto, aquí estamos hablando, acordaros,
de formas, de cualidades, si queremos llamarlo así, que no nos identifican, que no es que seamos eso, simplemente, bueno, pues que lo hemos incorporado. Pues también se puede, digamos, como sacar, ¿sí? Otra cosa importante, empezar a hacer pequeños actos de mostrar esta vulnerabilidad. Por ejemplo, te pregunta alguien, igual que hay gente que tiene que aprender a decir que está bien porque siempre que le preguntas está fatal, en este caso empezar a incorporar pequeños actos de vulnerabilidad donde alguien me pregunta y digo, pues mira, pues no estoy bien del todo. Reconocer ese malestar. Efectivamente, ¿vale? Por ejemplo, pedir algo, dejarte invitar. Esto lo puedes hacer de forma consciente. Tú te vas a tomar un café con un amigo y tu tendencia natural es yo invito. Bueno, pues ese día te permites que te dejen invitar. Dejar que alguien te ayude con algo que estés haciendo. Pedir perdón, decir, oye, mira, perdona, no lo he hecho tan bien, no lo he hecho perfecto, aunque parezca que sí, o que te pregunten algo y decir, no lo sé. Es decir, empezar a mostrar justo como estas otras facetas, estas otras partes que no sueles hacer y cada uno sabe cuáles son las suyas. Sí. Por eso aquí al final esto es un tema, es un poco lo que te decía, que al final es un tema como de dentro, ¿no? O sea, no podemos juzgar hacia afuera, ¿no? Con el ejemplo este que yo entendía lo que decías, con el ejemplo de la cena. Bueno, cada uno en sus propios zapatos sabe si eso que está haciendo para él es un punto de cambio, ¿no? O se está manteniendo la misma inercia de no, porque no me salgo de la dieta. Es decir, el mismo resultado puede tener diferentes orígenes. ¿Sí? Luego, importante también, por ejemplo, aquellas personas que, y esto se ve sobre todo de cara a la familia, aquellas personas que tienden a ser los cuidadores, en un trabajo o, no sé, en una pareja, ¿no? Que a lo mejor tiene hijos, permitirte delegar algo concreto, algo que tiendes a hacer tú siempre, ver qué pasa si no lo haces. ¿No? ¿Cuántas veces pasa de, no, esto ya lo hago yo, que tú no lo vas a hacer bien? Pasa mucho entre madres e hijos, pasa mucho a nivel de pareja, pasa, ¿no? Demasiado. Cuéntame. No, es un cajón que no voy a abrir ahora mismo, pero sí. Ese, el criarte de alguna manera en ambientes donde prima o donde rige el quita que ya lo hago yo, quita que no sabes, es un doble problema. Por un lado, por la responsabilidad que se están autoimponiendo las personas que dicen eso, y por otro lado, el menosprecio que se le hace a la persona a la que no le delegas el trabajo. O sea, normalmente, en ese sentido, también creo que no lo hemos mencionado, pero en ese acto de reflexión, reflexionar cómo una misma acción repercute en dos direcciones, en el fuera y en el adentro. O sea, cuando yo me cargo de responsabilidad, aparte de generarse un estrés completamente innecesario en mí, estoy menospreciando lo que tengo enfrente. Entonces, no lo hemos mencionado, creo, pero hacer esa reflexión. Totalmente, ¿no? Y por eso, fíjate, yo siempre digo que a los niños siempre, ¿no? Digo a los niños, vuelvo a la infancia, tienes que hacer los deberes y tienes que aprobar y tienes que no sé qué. Y yo siempre digo, bueno, ¿qué pasa si vas sin los deberes hechos? ¿Qué pasa si lo haces mal? O sea, también aprender, enseñar a las personas a qué pasa si lo hago mal, si cometo un error. Porque acordaos que también esta parte de no delegar, de no confiar en el otro, es para que las cosas no salgan mal o no salgan como yo considero que tienen que salir, salgan como considero que tengo que salir, ¿sí? Entonces, incorporar el que, oye, que también de los errores, de las cosas que salen mal, de las malas decisiones, y las pongo entre comillas porque toda decisión es la que he sabido tomar en ese momento, pero siempre puedes sacar un aprendizaje. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando fallas? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Acordaos de esta frase que decíamos. ¿Qué pasa? ¿Que se va a dar el mundo? ¿Que va a haber una catástrofe? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yeah. Porque hay muchas veces un miedo ahí con el tema del fallar. Y de nuevo, si yo he crecido con qué listo es, qué bien lo hace, no sé qué,
puede que también, según cómo me pille, ¿no? Porque hay muchos otros factores que influyen, por lo que decíamos, también tenga que ver con, ostras, esto lo tengo que mantener porque así soy querido, así soy aceptado en este sistema. Claro. Sí, o sea que como ves, esto es un entramado de cosas y de situaciones. Por eso siempre, Adrián, hablamos de la introspección, porque aquí no hay una verdad absoluta ni algo que es así. Simplemente es tú, en tu propia historia, y con estas cosas que podemos decir, qué te resuena y qué no. Oye, yo me identifico con este papel, fenomenal. Me voy a mi historia, ¿en qué momentos me ha servido? A día de hoy, en presente, ¿me sigue sirviendo? ¿En qué momentos noto que es un bloqueo? Y en aquellos espacios donde noto que es un bloqueo, empezar a hacer estos cambios, empezar a mostrar esta parte de vulnerabilidad, empezar a delegar, empezar a pedir ayuda, empezar a decir, oye, pues no estoy bien, no puedo solo. Y ver qué pasa. Y ver qué pasa. Pero claro, no pretendas que las cosas cambien por arte de magia. Mira, a mí esto me pasa mucho y de verdad te lo digo cuando la gente dice, no, es que ya estoy cansado de estar con unos y con otros terapeutas y no sé cuántas porque me sigue pasando lo mismo. Y yo les pregunto, ¿y qué has cambiado? O sea, ¿tú qué has cambiado real en tu vida? Y me dice, bueno, no sé, no, es que no estamos dispuestos muchas veces o la gran mayoría de las veces a cambiar nuestra... Claro, queremos las fórmulas mágicas, queremos que nos digan, pero nosotros, en lo que es la acción real, no cambiamos muchas cosas. Claro. Incluso esto es algo más profundo y precisamente es de lo que van estas charlas. Incluso cambiar las formas no implica que nada cambie. Quiero decir, tú puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de casa, puedes cambiar de hábitos de vida, hacerte vegetariano o empezar a correr o que te guste el pádel. Y puedes cambiar tu vida, ¿no? De forma sustancial respecto a cómo eras hace un tiempo. Pero si tú genuinamente, interiormente, sigues siendo la misma persona, todo va a resultar igual. Si tú tuviste conflictos en un trabajo, los vas a tener en el siguiente. Si tú tuviste conflictos en Madrid, los vas a tener en París. Si tú tuviste conflictos con gente con la que jugabas al fútbol, los vas a tener con tu compañero de pádel. Sí o sí. O sea, como decíamos el otro día, el cambio, que lo hablábamos, ¿no? De cómo se refleja ese cambio. El cambio no necesariamente tiene que verse. ¿Vale? O sea, los cambios ocurren en el interior. Una persona puede estar cambiando sin que cambie su contexto. Y viceversa. El contexto de una persona puede cambiar, la situación de cara al exterior puede cambiar radicalmente, pero si esa persona no aprende y no integra las enseñanzas, el resultado va a ser el mismo. O sea, el cambio real y profundo tiene que estar en el interior. Y yo voy a dar una mala noticia, Adrián. Uy. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno empieza a hacer estos cambios de base, hacer estos cambios en maneras de funcionar que ya no son sostenibles, también hay movimiento de gente en su vida. ¿Por qué? Porque yo he mantenido a lo mejor relaciones donde yo he estado dando, y efectivamente en el momento en que dejo de dar, pues a lo mejor esa relación ya no sirve, claro. Se difumina directamente. Entonces, no pasa nada porque la gente que se quede en tu vida será gente de verdad, ¿no? Cuando eres más joven, adolescente, los 20, sales, ¿no? Y dices, no, es que tengo un montón de amigos, ¿no? Porque sales en grupo y un montón de gente. ¿Cuántos realmente son tus amigos? Real. No, pocos, ninguno. Entonces no pasa nada, pero hay que estar también dispuesto a eso. El crecer, el madurar hace que mucha gente en tu vida va a aparecer gente nueva, donde vas a estar ya colocado desde un rol probablemente más equilibrado, por ejemplo, en esto que estamos hablando, si pones atención, y va a haber otra gente que va a desaparecer. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque dejas de... Y todos podemos tener este rol con determinadas personas, ¿eh? O sea, no quiere decir que 4 sean los que sostienen las relaciones. No, o sea, tú puedes ser sostenedor de una relación y en cambio en otra que esa relación se mantenga porque es el otro el que la sostiene. Claro. O sea, a lo mejor ese otro en un momento dice, oye, pues voy a dejar de dar, a ver qué pasa. A ti no te importa tanto, no es tanto tu prioridad y simplemente la relación se difumina. Claro.
Sobre todo si no hay, vamos a decir, participación o interés por las dos partes. O sea, si yo cambio y me interesa mantener una relación y lo comunico, ¿vale? Porque obviamente hay que comunicarlo, ¿no? Y yo no quiero esto, yo no quiero continuar como hasta ahora. Y la otra parte no pone de su lado o no lo entiende o simplemente está conforme con dejar de lado la relación o la situación, pues se acabó. Se acabó. También quiero decir que en ese sentido podemos cambiar, pero que si nosotros no comunicamos las cosas, tampoco pretendamos que la gente a tu alrededor lo adivine. ¿Me explico? O sea, que igual cambias y hay una conversación pendiente con alguien. O sea, que no necesariamente, que estoy de acuerdo contigo, que si cambias de forma... Sí, entiendo. Tú cambias de forma fundamental, de forma interna, y eso posiblemente haga que muchas relaciones se vayan al traste y desaparezcan. Se modifiquen, vamos a dejarlo ahí. O se modifiquen, vale. Pero que muchas de ellas a veces se van o se desaparecen porque no se comunican o no se hablan. Porque igual si se llegasen a hablar, las dos partes están de acuerdo en que algo no funcionaba y se puede solucionar. Totalmente. De hecho, el tema de la comunicación, bueno, pues es probablemente uno de los grandes temas entre los seres humanos. Sí. Si fuéramos, pero claro, ahí entran más cosas, ¿no? Miedo al conflicto, sí. Miedo a enfrentar una situación incómoda, a decir algo que no apetece tanto escuchar. Exacto. Al final, mira, yo creo que las cosas por lo que se dicen y por lo que no se dicen acaban sucediendo. Es decir, yo creo que el que una persona no te llame, no te diga, no te busque, no sé qué, también te está diciendo algo. Sí. ¿No? A veces esperamos, ¿no? Y que me diga y que me lo como firme y me lo explique, y es que te lo está diciendo ya. Esto pasa mucho con los ligues, no por nada, ¿no? No, es que no me ha escrito, es que no sé qué, bueno, pues que si no te escribes que no le interesas, o sea, ya. Ya. O tú, prefiero, o sea, porque también tenemos prioridades y hay que ser francos y no siempre todo ni todas las personas entran. Al final, a medida que vas creciendo, tus prioridades van siendo mucho más finas, ¿no? Pues familia, amigos verdaderamente cercanos, ¿verdad? Uh-huh. Ámbito laboral, pareja, por supuesto, pero la meto dentro de familia y poco más. Yeah. ¿No? Estos planes extra de me apunto a esto y el otro, pues se van un poco diluyendo, ¿no? Pero creo que también forma parte de la madurez, no lo sé, ¿eh? O sea que, sí, yo creo que alguna vez lo hemos mencionado, el tema del tiempo, ¿no? De cómo relativizamos el tiempo, de la explicación, ¿no? De por qué una persona adulta el paso del tiempo le parece algo más rápido. Esto creo que lo hemos comentado, porque al final un año para una persona de 80 años es una parte entre 80 de su vida. En cambio, un año para un niño de 2 es multiplicar por 1,5 su vida, ¿no? Es la mitad de la vida que lleva recorrida, entonces le parece un mundo. Para nosotros los veranos, cuando éramos niños, eran eternos. 3 meses de descanso eran eternos. Y ahora mismo, a mí el último trimestre de este año se me ha pasado volando. Y se nos ha ido 2025 así. Da miedo, sí. Exacto. Da miedo, la verdad. Entonces, de igual manera que relativizamos el tiempo, porque mentalmente estamos adaptados a una mayor temporalidad, creo que el cómo consumimos ese tiempo también va influenciado por ese tema. O sea, como decimos de la gente mayor, ¿no? Ya tiene más que recordar que cosas que hacer, ¿no? Entonces, al final, con ese poco tiempo, con ese tiempo que se te va consumiendo, yo creo que inconscientemente somos más conscientes del tiempo que nos va quedando y lo quieres aprovechar de una mejor manera. Tú date cuenta que cuando eras adolescente lo que tú decías, pues me voy a esta fiesta, me voy a la siguiente, me voy con este amigo, me voy con el siguiente. Y ahora dices, es que igual no tengo más oportunidades de hacer este viaje o de ir a este sitio. Voy a ver con quién lo hago, cómo lo organizo para que salga bien. No es tanto una locura, sino que es todo más planificado de forma consciente para que
el tiempo que consuma lo consuma de calidad. Etapas de la vida. Entonces yo creo que lo interesante es saber en qué etapa estás, en qué momento estás. Y que todas las etapas yo creo que son muy bonitas. Bueno, yo diría que la adolescencia es más tormentosa, no es por nada. Yo a los chicos les digo, ya lo pasarás, pero tienes que pasarlo. Ya. Pero bueno, a medida que ya, ¿no? Cuando ya tienes 20 y ya empiezas a trabajar, tienes tu primer dinero y no sé qué, yo creo que todas las etapas son muy bonitas y simplemente, bueno, pues es entenderla y aceptarla, ¿no? Y también escucharte qué te está pidiendo el cuerpo, ¿no? No forzar o forzar cuando hay que forzar, ¿no? Pero cuando es, oye, quiero forzar esto porque sé que mi inercia es la contraria, ¿no? Pero, insisto, o sea, como entender un poco en qué punto estamos. Yo creo, Adrián, si te parece que vamos a hacer un poco una recogida, sí, ¿no? Entonces, si tuviéramos un poco que resumir lo que hemos dicho, aquí no estamos diciendo que haya que ser fuerte o no haya que ser fuerte, por favor. O sea, no estamos hablando de que el mostrar fortaleza sea algo malo, ni muchísimo menos. Sino el problema es cuando este mostrar soy fuerte, yo puedo, se acaba convirtiendo pues en un bloqueo, en un malestar, cuando ya deja de ser funcional. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, o sea, no lo puedes sostener toda tu vida. Ser fuerte muchas veces hace que acabemos aislándonos. ¿Por qué? Porque no me permito delegar en el otro, no me permito pedir al otro. ¿Bien? Cuando lo aguanto más de la cuenta, cualquier cosa que yo sostengo más de la cuenta, igual que hablábamos, por ejemplo, del tema del estrés, acaba también teniendo repercusión a nivel de cuerpo. Tengo tensión, me duele el cuello, me duele la musculatura, tengo rigidez. Sí. Empecemos antes. No empieces a tener una contractura que te mueres porque tienes un nivel de tensión altísima, porque estás en este equipo de trabajo y si tú no estás, esto no sale adelante, vamos un paso antes, ¿no? Empieza a mostrar tu vulnerabilidad, empieza a delegar, empieza a pedir ayuda, empieza a cambiar estos pequeños actos donde tú sabes que este rol que tienes súper adoptado de yo me encargo, yo soy el que, empieza a cambiar, a ver qué pasa, a ver cómo la gente reacciona. Funcionan las cosas. Estate dispuesto a que haya movimiento social en tu vida, porque lo va a haber. Cuando cambiamos inercias o estructuras de nuestra manera de funcionar muy de base, a la gente eso muchas veces le remueve, no le gusta, porque les hemos acostumbrado a un papel, pero no pasa nada, porque al final siempre el foco, acordaos, es estar cada vez más alineados con nosotros mismos. No sé si quieres decir tú algo como cierre. No, yo creo que lo más relevante, y creo que he hecho hincapié en ello en varias ocasiones, es que no se trata de tener o no tener una actitud en concreto, sino que esas actitudes que tenemos nos lleven a un conflicto. Eso es lo que hay que evitar. En el momento que una actitud nuestra genera un conflicto con otros o con nosotros mismos, porque no está alineado con nuestros propósitos, nuestras ideas, nuestros sueños, ahí es el momento en el que hay que poner el foco. Y no limitarse a decir yo soy así. No, oye, el primer paso es ser consciente, de acuerdo, pero una vez que eres consciente, ¿qué vas a hacer tú para que esta situación no se repita? Y dejarnos ese papel de víctima de yo soy así, yo me he criado en esta situación y por ese motivo yo actúo de esta manera. O sea, que está perfecto actuar de una manera, pero repito, si esa forma de actuar, si esa forma de ser te lleva a tener problemas en tu día a día, te lleva a conflictos con otros, te lleva a tener estrés, te lleva a tener ansiedad, te lleva a tener pesadillas cuando duermes por la noche, ahí tenemos un problema y es donde hay que actuar. Y yo añadiría, fíjate, a mí la palabra problema a veces creo que genera mucha carga, ¿no? Yo diría, por lo menos, el paso de darnos cuenta y por lo menos poner la intención en hacerlo mejor. Pero cuando tenemos comportamientos tan de base, no es tan fácil cambiarlos. Entonces, también ser, no es la palabra que quiero utilizar, pero ser cariñosos con nosotros mismos. No ser tan duros, no es decir, no, lo has vuelto a hacer mal, porque a veces también sufrimos mucho desde ahí. Entonces, lo que tú dices, ¿no? El darnos cuenta qué conductas, qué actitudes nos generan conflicto con los otros, son poco habilidosas, socialmente hablando, si queremos decirlo así,
poner la intención y la atención para mejorarlo, pero no porque sea algo que quiero quitar de mí. Porque si lo quiero quitar de mí, no me estoy aceptando y también forma parte de mi naturaleza o de mi manera de funcionar, por lo menos en este momento. Pero sí poner atención para irlo suavizando, para hacer pequeños clics. Sí, exacto. Bueno, pues yo creo que hemos dado un poco, hemos profundizado en el tema. Es un tema, yo creo que interesante, que a todos de una forma u otra nos toca, nos remueve. Sí. Yo me llevo tareas, ¿no? De delegar, de mostrar la vulnerabilidad y seguiremos profundizando y aprendiendo. Y de demostrar esa humildad, ¿no? De poder pedir ayuda, de poder agradecer al otro, de poder reconocer al otro nuestros errores. Eso me parece que es lo que tú decías, son pequeñas acciones que se pueden ir implementando de forma consciente en el día a día y desde luego, aunque no cambien nuestra forma de ser, que como tú dices, no necesariamente tenemos que cambiar la forma de ser, porque muchas veces somos como la vida nos ha llevado a ser, pero sí que relajar esa carga emocional o relajar esa carga mental que tenemos muchas veces a la hora de asumir nuestras responsabilidades o asumir nuestra relevancia en un determinado rol. Y si metemos la pata, pues pedir disculpas. Exacto. Lo he hecho mal, perdóname, te he hablado mal, no lo quería decir así. Aquí iba a decir una palabrota, la he liado. Exacto. Bueno, queridos, queridas, Adrián, nos vemos en el próximo episodio. Exactamente. En Con 7 días, nuevo episodio. Eso es. Que os vaya muy bien la semana a todos. Muchas gracias a todos. Buena semana. Buena semana. Chao. Hasta luego.